¿Qué hubo? Ahora vamos a hacer un problema. Este va a ser con planos inclinados. Vamos a manejar también poleas, tensiones y fuerzas de fricción. Esto se va a realizar con Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Y también vamos a integrar la segunda ley de Newton a el sistema de torcas. El problema dice, un bloque de masa M1 con 2 kilogramos y una masa 2 de 6 kilogramos están conectados a una cuerda sin masa sobre una polea. Esta gira sobre un disco sólido de radio de 0.250 metros y una masa de 10 kilogramos. ¿Por qué nos dicen que es un disco sólido? Todas las figuras tienen un distinto momento de inercia. Para una polea sólida es un medio de mr cuadrada. Ya verán cuando lo ocupemos y lo implementemos a esta torca. Entonces a estos bloques se les permite moverse sobre una cuña fija de ángulo de 30 grados y hay un coeficiente de fricción entre los bloques y la cuña de 0.360 y nos piden que dibujemos los diagramas de cuerpo libre para el inciso A, para el inciso B determinar la aceleración de los bloques y C, la tensión en la cuerda en ambos lados de la polea. Cuando trabajábamos con poleas y la polea era una masa despreciable, las tensiones en ambos lados eran iguales, pero porque la polea no se movía y se deslizaba la cuerda sobre la polea. Ahora que nuestra polea se mueve, eso implica que las tensiones son distintas para cada lado. Si nuestras tensiones en una polea con una masa y con un radio definido fueran iguales, nuestra polea no se mueve. Si la tensión 2 es mayor a la tensión 1, eso quiere decir que nuestra polea se está moviendo en el sentido del reloj. Si la tensión 1 fuera mayor a la tensión 2, entonces sería en sentido contrario o en sentido antirreloj. A la izquierda empezaría a girar. Entonces, para este caso, nos dice que la masa 2 es 6 kilogramos y masa 1 2 kilogramos. Por lo tanto, asumimos que hacia este sentido se mueve todo el sistema y nuestra polea tiene una aceleración angular hacia el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, hay que asegurarnos que nuestras unidades estén bien en un sistema internacional. Kilogramo, kilogramo, metro, kilogramo, ángulo y el coeficiente de fricción estática entre las cajas y la cuña es adimensional, no tiene unidades, entonces esta no nos va a perjudicar. Y pues bueno, vamos a empezar con el primer diagrama para la masa 1. Vamos a tomar los objetos como si fueran unos puntos o efectuando todas las fuerzas sobre su centro de masa. Como es un cuadrado, pues todo es proporcional. Entonces, este punto es mi masa 1. Hay que fijar hacia dónde primero va el movimiento de la caja. Como vimos que este sistema se mueve hacia la izquierda para la masa 1, hay que poner la flechita que apunta, perdón, que se mueve hacia la derecha, hay que poner que se mueve hacia la derecha. Entonces ponemos nuestra fuerza de tensión y nuestra fuerza de fricción que se opone a la aceleración. Cuando hagamos la sumatoria de las fuerzas, todas las fuerzas que van hacia el sentido de la aceleración son positivas y todas las fuerzas que van en sentido contrario a la aceleración son negativas. Eso es importante porque si no lo tomamos en cuenta, nuestra sumatoria de fuerzas puede salir mal, ya sea para este plano o para el otro plano que es el inclinado. Entonces, la fuerza de tensión es positiva hacia la aceleración, fuerza de fricción es negativa y sobre Y las fuerzas que existen es la fuerza normal, que es la fuerza que ejerce el plano sobre la caja, y la fuerza de gravedad que ejerce la gravedad sobre la caja. Es negativa, evidentemente. Entonces la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración en X y marcamos el eje hacia donde es positivo. Entonces vamos a empezar a sacar la sumatoria de fuerzas. Entonces, fuerza de tensión menos fuerza de fricción es igual a masa por la aceleración en X. La fuerza de tensión, vamos a despejarla, porque es lo que nos piden, calcular las fuerzas de tensiones.
de ambos lados. Fuerza de tensión es igual a la masa por la aceleración en x más la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es igual a mu k, el coeficiente de fricción estática, por la normal. No tenemos la normal, así que tenemos que sacar la sumatoria de fuerzas en y, masa por aceleración en y. Fijamos nuestro eje hacia donde es positivo y entonces decimos que la fuerza normal menos la fuerza de gravedad es igual a la masa por la aceleración en y. Como la aceleración en y, la caja no se está moviendo hacia arriba o hacia abajo, la aceleración es cero, por lo tanto ese término se cancela y es cero. Entonces puedes decir que la normal es igual a la fuerza de gravedad, donde la normal es igual a mg. Y ahora sí podemos decir que la fuerza de fricción es mu k por la masa por la gravedad. Y sustituimos en nuestra otra ecuación. Tensión 1 es igual a la masa por la aceleración x más mu k por mg. Y aquí podemos factorizar la masa, que es la misma masa por la aceleración en x. Vamos a marcar que es masa 1 más mu k por g. Entonces, esta es tensión 1. Esta es nuestra primera ecuación. Yo la voy a marcar como A. Entonces, esta es mi ecuación A. Todavía no hay que sacar números. Vamos a dejar todo primero en términos de las tensiones y las masas y las aceleraciones para poder sustituir, porque vamos a hacer un sistema de ecuaciones. Ahora para nuestra segunda masa vamos a sacar el segundo plano inclinado. Este plano inclinado vamos a poner primero nuestros ejes comunes, x y y, pero después vamos a tener que mover los ejes, inclinarnos un poco hacia el sentido del plano que está inclinado. Recordamos que este ángulo era el que se formaba en la cuña y aquí es un ángulo que es el mismo de este lado, arriba y aquí también. Entonces, para este punto, que es la caja, hay una fuerza de gravedad que se ejerce sobre y, sobre el plano original, y sobre nuestro nuevo plano, perpendicular al plano inclinado, está la fuerza normal. Este está sobre el eje y sobre el eje X de nuestro plano inclinado tenemos la fuerza de tensión y la fuerza de fricción. En este caso, como nuestra aceleración y como nuestra caja cae hacia la derecha, tanto la fuerza de tensión como la fuerza de fricción son negativas, y el componente en X de la fuerza de gravedad, que es el cateto opuesto, tiene un componente positivo, por lo tanto va a ser menos la tensión, menos la fricción, más el componente en X de la fuerza de gravedad. Y también en Y va a ser la fuerza normal menos el componente de la fuerza de gravedad en Y, que ese va a ser negativo. Por lo tanto, por eso escribí aquí los senos y los cosenos, que es lo que vamos a utilizar ahorita. Entonces, para la sumatoria de las fuerzas en X, para la masa 2, esto es así. Entonces, menos la fuerza de tensión menos la fuerza de fricción más, ahora sí, el seno del ángulo por la fuerza de gravedad, ese es el componente en X positivo, es igual a la masa por la aceleración en X. Vamos a decir que la fuerza de tensión menos, ahora vamos a dejar la fuerza de fricción en términos de mu k por la normal, más el seno del ángulo por la fuerza de gravedad es igual a la masa por la aceleración en X. Y vamos a despejar esta fuerza de tensión, que es igual a la masa por la aceleración en X más mu k por la normal menos el seno del ángulo por la fuerza de gravedad.
y vamos a dejar esa n de la fuerza normal en términos de su componente en y, ¿no? De la normal. Entonces para eso necesitamos sacar la sumatoria de las fuerzas en y, que es igual a la masa por la aceleración en y. Como estamos en un plano inclinado, se supone que ese sería el positivo. Entonces es la normal menos la fuerza de gravedad en y es igual a 0. Recordando de nuevo que esto en y no nos estamos moviendo, el término es 0, entonces es n es igual a coseno del ángulo por mg. Es coseno del ángulo por mg porque para el cateto adyacente necesitamos utilizar el coseno del ángulo por la fuerza de gravedad, que es mg. Ya teniendo la normal, podemos sustituir en nuestra ecuación esta normal y despejar completamente la tensión 2. Entonces vamos a hacerlo. Fuerza de tensión 2 es igual, aquí ya voy a empezar a aplicar los signos correspondientes de este negativo, se lo voy a aplicar ya todo. Fuerza de tensión 2 es igual al seno del ángulo por mg menos la masa por la aceleración en x menos el coeficiente de fricción estático por, ahora sí, el coseno del ángulo por mg. No se confundan, este seno de mg es el componente en x y este mu k por coseno del ángulo en mg es el componente en my, en y, perdón. Y vamos a factorizar esa m para que sea más sencillo y se vea más bonito. Tensión 2 es igual a masa 2 por el seno del ángulo por mg menos la aceleración en x menos mu k por el coseno del ángulo por la gravedad. Esto se multiplica todo y esta va a ser mi ecuación número 2. Entonces vamos a ponerla de amarillito y vamos a llamarla ecuación B. Entonces ya tengo dos ecuaciones. Ya tengo la ecuación A, que es para la masa 1 y para la masa 2. Y ahora vámonos con el diagrama de cuerpo libre de la polea. Aquí pues ya ponemos nuestro circulito que es la polea, nuestro radio y fijamos hacia dónde va nuestra aceleración angular y marcamos hacia qué sentido van las tensiones. Tensión 1 va hacia la izquierda y tensión 2, perdón, va hacia la derecha y tensión 1 va hacia la izquierda. Entonces decimos que la torque es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Entonces, aquí vamos a decir, vamos a hacer esto chiquito, vamos a llevarlo para arriba. Ahora sí vamos a decir que la sumatoria de todas las torcas es igual a I por alfa, donde las torcas, la sumatoria de la torca está definida por la tensión por el radio menos la tensión 1 por su radio, que es igual a, y aquí el momento de inercia está definido por un medio de mr cuadrado por alfa. Aquí es importante ver también las tensiones, el sentido de la aceleración angular.
es como la otra. Si la aceleración fuera hacia acá, las tensiones para acá son positivas y las otras son negativas. Aquí es lo mismo, solamente que en círculo. Si la tensión hace que gire hacia ese sentido que está haciendo girar, es positiva. Y las otras tensiones que son opuestas al giro son negativas. Por eso es tensión 2 por R positiva menos T1 por R es igual a un medio de MR por alfa. Aquí también alfa, no nos dan alfa, pero podemos recordar que alfa es igual a la aceleración entre el radio. Entonces, recordando, alfa es igual a aceleración entre el radio. Entonces podemos sustituir a esa alfa y dejarla en términos de la aceleración y del radio. Por lo tanto, tensión 2 por el radio menos tensión 1 por el radio es igual a un medio de la masa por el radio al cuadrado entre la aceleración por la aceleración entre el radio. Y aquí, como R es común, R se elimina y solo nos quedamos con tensión 2 menos tensión 1 es igual a un medio de la masa por la aceleración, donde esta es nuestra tercera ecuación o ecuación C. Y ahora, empleando un sistema de ecuaciones, podemos encontrar la tensión 1 de aquí. Aquí las podemos sustituir directamente y encontramos tensión 1. Aquí tensión 2 y en este vamos a encontrar también la tensión 1, tensión 2 y vamos a encontrar la aceleración. Si se dan cuenta, en esta ecuación tenemos dos términos de las dos incógnitas que tenemos, tensión 1 y aceleración. Y en esta otra tenemos también tensión 2, pero también aceleración. Entonces estas dos comparten dos incógnitas iguales, una incógnita igual, perdón. Y estas dos comparten dos incógnitas existentes también en esta ecuación. Aquí tenemos las tres incógnitas y esta es la buena con la que vamos a ocupar y sustituir todo aquí. Pueden ocupar una calculadora para sacar el sistema de ecuaciones y les tiene que dar lo siguiente. Recuerden que para sacarlo es tensión 1, sustituirlo aquí, y tensión 2, todo esto sustituirlo acá y resolver lo que te piden. Pero el resultado de las aceleraciones, de la aceleración y de la tensión es tensión 1 es igual a 7.68110 newtons. Tensión 2 es igual a 9.2257 newtons. Y la aceleración en X es igual a 0.308928 metros sobre segundo a la menos 2, perdón, porque es aceleración. Entonces, este es el resultado, este es el otro resultado y este es tu último resultado. Entonces, esto lo pueden resolver en un sistema de ecuaciones en una calculadora. Y pues bueno, ya tenemos cubierto el inciso A, que son hacer los diagramas de fuerza para todas las masas y la polea. Y B, determinar la aceleración de los bloques. La aceleración para ambos bloques es la misma. Eso no quiere decir que sus tensiones van a ser igual, y ya lo comprobamos. La tensión 1 es menor a la tensión 2. Eso es correcto. Si le sale que la tensión 2 es mayor a la tensión 1, están mal, porque nuestra polea nos dice que gira en sentido al reloj, entonces eso quiere decir que tensión 2 es mayor que tensión 1. Entonces, pues, eso es todo.